por las cosas técnicas. De eso estamos tarde. Ahora sí, desde el principio. Y muy bien. Buenas noches a todos. Son las 8:10. Dispense que estamos tarde hoy. Estamos teniendo un poco de problema con la parte técnica de la clase, las grabaciones, etcétera. Pero aquí espero que nos estén escuchando bien. Eso de ustedes que nos estén viendo, pongo una notita ahí para saber que ustedes nos escuchan bien. Gloria a Dios. Este es el libro que estamos utilizando, Seminario Teológico Práctico. Esta es la parte de frente, esta es la parte de atrás, y todas las clases que estamos dando están aquí. Son 3 años de clase y estamos estudiando el tema del Espíritu Santo, que comienza desde la página 36 de este libro. Hay 15 clases con relación al Espíritu Santo. Hoy estamos estudiando acá dentro de este libro. Hemos hecho una clase compacta de el tema de las 7 experiencias del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Ya hemos dado 2 experiencias y hoy vamos a tomar la tercera experiencia del libro de los Hechos. A ver, se las doy las 7 completas para que ustedes las estudien, los que nos están viendo. La primera está en Hechos capítulo 2, que es Pentecostés, donde 120 israelitas reciben la persona del Espíritu Santo. Primera vez en la historia de la raza humana que un grupo de personas juntas reciben el Espíritu Santo. Y allí, en Hechos capítulo 2, dice la Biblia que para manifestar ese gran milagro en el día de Pentecostés, los 120 empezaron a hablar en nuevas lenguas, en idiomas, las maravillas de Dios. Y miles de personas que estaban allí los escucharon. Estas personas que estaban allí venían de otras naciones, de otros países, y ahora vieron cómo este milagro aconteció, que estos israelitas estaban hablando lenguas romanas, lenguas griegas, lenguas de África, lenguas de Asia, y 3,000 de ellos se convirtieron. La segunda experiencia la vemos en Hechos capítulo 4, versículo 31, donde los mismos apóstoles que fueron llenos del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, son llenos otra vez, en Hechos capítulo 4, versículo 31. Y esto nos enseña a nosotros básicamente que la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia que debemos de buscar en nuestra vida, que no nos conformemos con haber sido llenos una vez, sino que sigamos pidiéndole al Señor que de nuestro interior corran ríos de agua viva, que de nuestro interior sea una fuente, el Espíritu Santo una fuente que salte para vida eterna. Hechos 4:31 es la segunda experiencia. La tercera experiencia, la que vamos a estudiar hoy, es la experiencia de los primeros gentiles que son llenos y bautizados con el Espíritu Santo. Y estamos hablando de Hechos capítulo 8, del versículo 1 al 25, los samaritanos. Y hoy nos vamos a enfocar ahí, en esa parte. Enseguida regreso para explicarle. Vamos a ver de dónde salieron los samaritanos. Vamos a ver qué hizo Dios con ellos. Tremendo. La cuarta experiencia es Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 40, donde un eunuco, una persona de raza negra, viene a Jerusalén a adorar a Dios, y la Biblia dice que se bautiza, y cuando sales de las aguas dice que salió gozoso. Y ahí vemos, hermanos míos, una cuarta experiencia del Espíritu Santo, una persona que recibe el Espíritu Santo, porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos bautiza, nos llena con gozo, con alegría. Y ese es un bautismo que mucha gente no ven. La gente quieren ser bautizados con el Espíritu Santo para echar fuera demonios, para orar por los enfermos que se sanen, para hacer prodigios y milagros. Pero uno de los milagros más grandes que puede haber es tener una vida gozosa, llena de Dios. Luego vemos la próxima experiencia, está en Hechos capítulo 9, viene siendo la quinta experiencia del Espíritu Santo. Y ahí vemos que en Hechos capítulo 9, versículo 16, la Biblia dice que Ananías pone las manos sobre Saulo de Tarso. Y allí Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, es lleno y bautizado con el Espíritu Santo y se convierte en el apóstol Pablo. Sí.
el apóstol Pablo, que nos escribió todas esas epístolas preciosas del Nuevo Testamento, era el perseguidor de la iglesia y Dios lo convirtió. Toda esa historia está en Hechos capítulo 9. Luego vemos, hermanos míos, otro grupo de gentiles en Hechos capítulo 10, donde un centurión romano, un italiano, un oficial del ejército romano, fíjense, esta es la primera persona que Dios infiltra, si es que la palabra infiltra cabe o está correcta, quizás usted pueda conseguir una mejor, dentro de los militares romanos, porque vemos que muchos años después una gran parte del ejército romano era cristiana. Aún los soldados que custodiaban la vida personal de los césares, la Biblia nos enseña que llegaron a convertirse. La guardia personal del César. Y aquí vemos en Hechos capítulo 10, el primer centurión romano, el primer oficial romano que recibe el Espíritu Santo con una cantidad de personas que no sabemos cuántas. Su familia, se le había invitado a una gente, una gran cena, y Pedro viene y le predica. Y la quinta vez en el libro de los Hechos que un grupo de personas recibe el Espíritu Santo. Luego, hermanos míos, seguimos adelante. Y en Hechos capítulo 19, vemos que Dios derrama su Espíritu Santo sobre 12 discípulos de Éfeso. Así que ahí vemos las experiencias del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Así que hoy vamos a la tercera, que está en Hechos capítulo 8. Y vamos a leer brevemente, voy a leer primero brevemente y después vamos a meternos en la Biblia a ver cuál es la idea principal de esta experiencia con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículos 14, 15 y 17, vamos a leer como base del arranque de lo que Dios está haciendo aquí. Hechos 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Relato, algo que los estudiantes que están aquí en la clase saben, lo conocen, que vemos aquí a un diácono de la iglesia que se llamaba Felipe, y Dios lo manda a predicarle a los samaritanos. Y en el versículo número 6, Hechos 8:6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y luego el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y dice el versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Así que aquí la intención es directa. Ya los samaritanos habían creído. Felipe les había predicado y habían visto sendos y grandes milagros de Dios. Pero ¿qué pasó? Que ahora vienen los apóstoles para que recibiesen la persona del Espíritu Santo. Y el versículo 17, entonces les imponían manos y recibieron el Espíritu Santo. Así que miren, aquí vamos a hacer una pausa. Aquí empezamos. Si alguien nos puede cerrar la puerta, por favor, les agradezco mucho. Está haciendo un poquito de frío acá. Estos son los primeros gentiles, los digo despacito, para los que estén anotando, tomen notas de esto. Porque después de leer este pasaje bíblico nos vamos a ir al Antiguo Testamento y nos vamos a buscar el tema más profundo que hay aquí.
Porque tal parece que el tema principal acá es que recibieron el Espíritu Santo. Y sí, es un tema principal, pero hay algo que está escondidito acá que Dios hace con los samaritanos. Y para entenderlo tenemos que ir a buscar de a dónde salieron los samaritanos. Y el tema que vemos aquí es que Dios, dándole a los samaritanos el Espíritu Santo, versículo 17. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí Dios está rompiendo con una cadena de maldición. Una cadena de maldición hereditaria que los samaritanos habían arrastrado de cientos y cientos y cientos de años. Y nos vamos a ir atrás y atrás y atrás. Nos vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, para ver dónde salieron los samaritanos. Lo pueden anotar. Bien, pueden ir anotando. Segunda de Reyes, capítulo 17, 18. Nos muestra a nosotros dónde salieron los samaritanos. Y de ahí nos vamos a ir más para atrás. Y nos vamos a ir a Génesis capítulo 10, donde vemos de a dónde salen originariamente los samaritanos y cómo arrastran desde Génesis capítulo 9 y Génesis capítulo 10. Los samaritanos arrastran una maldición generacional, donde por cientos y por cientos de años son idólatras, donde por cientos y por cientos de años cometían pecados horribles de tomar a sus niñitos, a sus babies y sacrificarlo a sus dioses cuando tenían 8 días de nacido. Lo echaban en las manos de Baal y de Acera, las manos de una estatua que eran de bronce y sus manos eran un horno. Y ahí echaban a sus babies, su primogénito, para sacrificarlo a sus dioses, por supuesto. Que esto tiene que ser Satanás, porque Dios no, ningún Dios, que es el único Dios. Por eso el enemigo engaña a la gente haciéndolos pensar que ellos son dioses, estas imágenes, en estos dioses del pasado y del presente, porque la Biblia nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que nos vamos a ir todos hacia atrás, pero quiero hacer una pausa aquí. Noten que los apóstoles vienen e imponen manos. Versículo 17, Hechos 8:17. Entonces les impusieron manos ¿a quiénes? A los samaritanos que habían creído y recibían el Espíritu Santo. Noten que en Hechos capítulo 2, cuando por primera vez se recibe el Espíritu Santo, vamos a hacer una comparación de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 8. Los samaritanos. Las 3 experiencias que hemos estudiado y que estamos estudiando hoy. Y quiero que noten las diferencias que existen entre estas diferentes experiencias. La primera que vemos aquí es que los apóstoles imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Sin embargo, en Hechos capítulo 2, donde se recibe la llenura y el bautismo del Espíritu Santo por primera vez, masivamente, y por primera vez que el Espíritu Santo viva dentro de un ser permanentemente, por lo menos es la intención de Dios, que seamos llenos y bautizados con el Espíritu Santo y nos convertamos morada, casa de Dios, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros de una manera permanente. Allí en Hechos capítulo 2 no hay imposición de manos. Sin embargo, aquí la vemos. ¿Ven? Les pregunto a los estudiantes que están aquí. ¿Ven? Que pueden decir amén, por favor, para que se oiga acá. Entonces vemos que aquí en Hechos capítulo 8 hay una imposición de manos. Pero en Hechos capítulo 2 no hay imposición de manos. Y en Hechos capítulo 4, versículo 31, no hay imposición de manos. Y según vayamos avanzando, vamos a ir viendo la diferencia de cuando Dios llena con el Espíritu Santo. A veces que hay imposición de manos, hay veces que no las hay. En Hechos capítulo 2
hablan en lenguas. En Hechos capítulo 4 estudiamos en la clase pasada que no menciona nada de lengua, sino todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estaban predicando no en lengua, sino en el idioma que la gente entendía. El idioma normal. Asumimos que era arameo o hebreo, porque lo que estaban predicando en Hechos capítulo 4, estaban hablando a israelitas y estaban hablando en el lenguaje de ellos. No hay lenguas. En Hechos capítulo 8 vemos aquí que no menciona nada de que los samaritanos hablaban en lengua. Le pregunto a la clase, usted si lo ve, si puede ver usted que hablaron en lengua, por favor me levanta la mano para yo corregir lo que estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo yo, hermanos? Primeramente yo quiero que sepan que yo creo que el don de lengua es para hoy. Yo lo creo. Porque lo que voy a decir va a pensar que yo estoy en contra del don de lengua para hoy. No. A mí me ha tocado orar por personas imponiendo manos sobre ellos y han recibido el don de lenguas. A otros no. Por ejemplo, me recuerdo que empezando mi ministerio, cuando estaba todavía en el pequeño garage donde empecé yo predicando, vino una pareja de personas que la semana anterior habían venido por primera vez a la iglesia y habían aceptado a Cristo. Esta pareja que se aceptó a Cristo nunca había leído la Biblia. Habían aceptado a Cristo, tenían una semana de convertido. Y yo me paré en el púlpito a predicar. Imagínense, ¿qué tendría yo? Yo tendría 1 año de convertido. ¿Qué sabía predicar yo? Imagínense. Yo no venía de una familia cristiana, evangélica, nunca había leído la Biblia. Tenía 1 año nada más en el instituto bíblico estudiando la palabra de Dios. Y me paro en el púlpito y Dios me dice, y espero que me estén viendo, porque estas son personas que todavía están en mi vida. Han pasado 50 y pico años de eso. Ve, y yo le dije, hermano Jorge, llevaba 1 semana convertido. Y su esposa Rosa, el Señor me ha dicho que pasen al frente, que se arrodillen, que voy a orar por ustedes imponiendo manos y ustedes van a recibir hoy el don de lenguas. 1 semana convertido. Y ellos pasaron, se arrodillaron, yo puse manos sobre ellos. Mira, en aquel garajito nada más cabían 3, 4 personas, era todo lo que había. Y inmediatamente, estas son personas que nunca habían oído a nadie hablar en lenguas. Jamás, ni sabían qué era eso. ¿Ves? Así como pasa en la Biblia, como vemos en Pentecostés, y vemos en Hechos capítulo 10, le pasa a Cornelio. Cornelio era un gentil, nunca había oído a nadie hablar en lenguas. Ni sabía que existía el don de lenguas. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 10, que todos los que estaban allí, gentiles, empezaron a hablar en lengua. Bueno, Jorge y Rosy, inmediatamente yo le puse las manos y empezaron a hablar en lenguas. Y hasta el día de hoy, han pasado 50 años, tienen todavía ese don de lengua. Esa parejita siguió conmigo por muchísimos años, llegaron a ser diáconos de la iglesia, tesoreros, maestros, y estuvieron muchos años conmigo y todavía. Ustedes han visto al hermano Jorge que ha venido aquí a la clase. Hace tiempo que no ha podido llegar, pero porque él es camionero y viaja a Nueva York, a Seattle, a muchos lugares. Pero cuando está aquí, él ha venido acá a la clase. Y esa experiencia tuve. Yo creo en el don de lengua. Pero quiero decir algo. En Pentecostés hablaron lenguas. En Hechos 4:31 no hablaron. La Biblia no dice que hablaron. Ahora, si usted quiere creer que porque fueron llenos hablaron de lengua, la Biblia no dice eso. Dice que hablaron la palabra de Dios con denuedo. Dice eso. Hechos 4:31. Y aquí en Hechos 8 la Biblia dice que los samaritanos recibieron el Espíritu Santo y no dice nada que hablaron en lengua. ¿Por qué yo, que tengo el don de lengua, que Dios me lo dio cuando tenía 6 meses de convertido? Dios me lo dio, sin yo saber mucho de esto también. ¿Por qué yo, que creo en el don de lengua, estoy diciendo esto?
Porque hay muchos cristianos buenos que tienen dones de enseñanza, dones lindísimos, cristianos que aman al Señor, que le han pedido a Dios el don de lengua y Dios no se lo ha dado. ¿Y qué he visto yo? ¿Qué he visto yo? Que cuando imponemos este don a la gente se frustra, porque no es para todo el mundo, eso creo. Llego al grano. Quiero que quede esto grabado. Yo no creo que el hablar en lengua es para todo el mundo, porque la Biblia nos habla de 15 dones del Espíritu Santo. Usted dirá, ¿se volvió loco el pastor? Dice que 15 dones. Pues fíjense que sí. Mírenlos usted. En 1 Corintios capítulo 12 hay 9 dones. Pero en Romanos capítulo 12 hay 6 dones que no están en 1 Corintios capítulo 12. Léalo usted cuando tenga tiempo. En este curso, más adelante, cuando estudiemos todos los dones del Espíritu Santo, que los vamos a estudiar uno por uno, usted va a ver que la Biblia nos menciona 15 dones. Y la Biblia dice que Dios reparte a cada uno como Él quiere. Pues, hermano, yo creo que todo cristiano quisiera tener el don de sanidad, pero no todos lo tienen. Todo cristiano quisiera tener el don de lengua, pero no todos lo tienen. Así que esos que no me están viendo, porque yo conocí a muchísimos cristianos, buenísima gente, gente que sirve a Dios con corazón y que los andan frustrados porque le han metido en la cabeza que si no tienen el don de lengua vienen siendo cristianos carnales, vienen siendo cristianos de segunda generación, vienen siendo cristianos que le falta algo. Bueno, ¿qué le puedo decir yo a esas personas? Pídeselo al Señor, pero si Dios no te lo ha querido dar, Dios te va a dar otras cosas, porque mire, todos no podemos ser ojos. Imagínate que una persona sea ojo nada más, o nariz nada más. Todos los necesitamos. Los ojos necesitan las manos, y las manos necesitan los pies, y los ojos necesitan hasta las pestañas que tienes puestas, que te las puso Dios. Entonces, hermanos míos, vemos aquí que los samaritanos no hablaron en lengua. Ahora, si usted quiere forzar el pasaje y poner ahí que hablaron en lenguas, bueno, pues ya eso es un asunto suyo y de Dios. La idea que yo quiero transmitir aquí es que sí creo en el don de lengua, que es para hoy, que Dios se lo da, que es una bendición. En mi vida personal yo hablo en lengua casi todos los días. Mi don es más bien un don de alabanza, un don de intercesión. Los demonios odian que los reprendamos en lenguas. Y a mí me ha tocado orar por personas y orar en lenguas contra el demonio y ha salido el demonio con el don de lenguas. Cosas maravillosas que Dios hace, ¿ves? Pero tampoco, hermano, no nos fanaticemos y pongamos carga sobre las personas. Si Dios quiere dárselo a alguien, que se lo dé. Si alguien lo desea, pídaselo al Señor. Si Dios te lo quiere dar, amén, gloria a Dios. Y si Dios no te lo da, vive una vida cristiana tranquilo, feliz, gozoso con lo que Dios ha puesto en tu vida. Porque todo lo que Dios te da es valioso y bello. Amén. A ver, acá vemos a una pregunta que va a haber, una opinión que se va a decir en la clase y inmediatamente continuamos. Ya nos vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver todo este transcurso de los samaritanos. Muy bien. Sí, lo que quería comentar es que viendo los 3 puntos, las 3 primeras experiencias del Espíritu Santo, hay un factor común que aparece en las 3, que es la oración. La oración. Ellos, antes de recibir en Pentecostés el Espíritu Santo, estaban orando unánimes. En el segundo, en Hechos 4:31, Pedro se pone a orar con los apóstoles por valentía, para que pudieran expresar la palabra, y eso al final el Espíritu Santo se los da. Hablaron con denuedo y valentía la palabra de Dios. Y en esta tercera también Pedro y Juan se ponen a orar
antes de imponer las manos para que los discípulos recibieran, para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo. Amén. Y ya Felipe estaba orando con ellos también. Y es bueno que digamos que todos los avivamientos que han habido en la historia de la raza humana, todos los grandes avivamientos han venido a raíz de gente que se mete a orar y a buscar a Dios. Por ejemplo, hay un libro que se llama Azusa Street por el escritor Frank Bartleman. Yo se lo he recomendado a algunos de ustedes, ¿verdad? Y en ese libro, el avivamiento que hubo aquí en Los Ángeles en el año 1906, donde se derramó el Espíritu Santo, acá en un lugar en el cerca del downtown de Los Ángeles, en una callecita pequeña que estaba ahí a Azusa Street. Y es muy importante que los que me están viendo y conocen el área de Los Ángeles no se confundan con la ciudad de Azusa, porque allá no fue el asunto. El asunto fue acá, en el downtown de Los Ángeles. Hoy en día hay un cartelito nada más donde existió la calle Azusa Street, que está en la calle San Pedro, entre la calle 1 y 3, entre la calle 1 y 3, ahí está este pequeño driveway, este pequeño alley que tiene un cartel que nos muestra que ahí estaba la iglesia donde empezó este avivamiento, 312 Azusa Street. Pero lo que quiero decir es que cuando uno lee ese libro del señor Bartleman, él empieza el libro mostrando los meses y los meses y los meses que hubieron grupos de personas metidas en ayuno, en vigilia, en oración, buscando a Dios. Y cayó la gloria de Dios aquí. Y yo le puedo contar cosas tremendas. Quizás hoy le voy a contar un testimonio que tuve en España yo, en una iglesia que cayó el Espíritu Santo. Pero ahorita no se lo cuento porque la clase se me va a ir en todo esto. Pero es importante entender eso. Que eso es, en todo lo que va, en todas las experiencias que vemos aquí el Espíritu Santo, vamos a ver que alguien estuvo orando, que alguien estuvo intercediendo, que alguien estuvo haciendo guerra espiritual, buscando a Dios. Y entonces cayó el avivamiento. Y si estudiamos los avivamientos a través de la historia, movimiento metodista, muchas de estas iglesias que ustedes ven hoy que están frías, apagadas, y digo algunas porque hay iglesias metodistas que están en fuego. Hay iglesias bautistas que están en fuego, porque yo he estado ahí y lo he visto, que echan fuera demonios, que hablan en lengua, que creen en los dones. Porque Dios no es un Dios de título, hermano. Dios es un Dios de corazones. De corazones, sí. Todos los avivamientos, lo que está en común aquí es que vemos el libro de los Hechos en todo lugar, la gente metida con Dios. Aún el avivamiento, antes que empezara en Azusa Street, aquí en Los Ángeles, empezó en Topeka, Kansas. Fíjense, la iglesia de las Asambleas de Dios nació de ese avivamiento aquí en Azusa Street. Y la iglesia de Church of God, o Iglesia de Dios, nació del avivamiento en Topeka, Kansas, en el año 1903, 3 años antes que empezara aquí en Azusa Street. Y no puedo contarles esos testimonios hoy, porque me tomaría mucho tiempo y estoy muy interesado en que nos metamos ahora a ver la raíz de los samaritanos. ¿De a dónde vino todo esto? ¿Okay? Y empiezo diciendo que los samaritanos arrastraban una herencia de maldición. Y que hay tal cosa como arrastrar una herencia de maldición. Y que esa herencia de maldición se pueden transmitir a tus hijos y hasta una 4ª generación. Empecemos por ahí. Nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20, para afirmar con la Biblia lo que estamos diciendo. ¿Okay? Éxodo capítulo 20, versículo 5. Aquí estamos en los 10 mandamientos. Y vemos que dentro de los primeros mandamientos, Dios le habla al pueblo de Israel y nos habla de este asunto, de una herencia genética. La maldición puede entrar en la sangre. Así como heredamos la nariz del abuelo, hasta el caminar de un tío, los ojos verdes de la abuelita, y heredamos cosas de mamá y papá,
también en la sangre se hereda maldiciones espirituales. Está en la escritura. Y fíjense que papá fue vicioso, el hijo sale vicioso. La abuela fue idólatra, la hija y la nieta salen idólatras. Papá fue mujeriego, el hijo fue mujeriego también. Se hereda, es una herencia. Está en la palabra de Dios, Éxodo 20, versículo 5. Dice aquí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aquí está hablando de la idolatría, ¿ves? De una herencia de idolatría. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y así, Dios te cela. Dios te cela. Jehová es fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Usted oyó esto? Que se hereda la maldición hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es muy interesante y de esto vamos a estar estudiando hoy, de una herencia de maldición generacional. Pero eso es para los que aborrecen a Dios. Ya claro del principio que cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, cuando tú aceptas a Dios en tu vida, esa herencia se rompe. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona lleva un arrastre de generaciones, como tuvimos todos nosotros, cuando aceptas a Cristo, cuando tú crees en Dios, esa herencia que se arrastra de tercera a cuarta generación se rompe. Y ahora hay una transmisión de bendición. Usted lo puede leer, Romanos 8, versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1. Y hay otros versículos bíblicos muy interesantes que hablan de cómo se rompe una maldición. Así que nos vamos a ir atrás y nos vamos más para atrás. Nos vamos para Génesis capítulo 9 para ver aquí de a dónde es que los samaritanos, estamos hablando aquí de Génesis capítulo 9. Las Biblias ni siquiera nos dan, pero estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, posiblemente. Porque aquí estamos hablando de Génesis capítulo 9 y 10, cuando Noé sale del arca después del diluvio. Algunos han calculado que son 4000 años antes de Cristo, otros han calculado 3000 años, no se sabe con exactitud, pero sabemos que son miles de años antes de Cristo. Y aquí vemos el caso de una de las primeras maldiciones después del diluvio. Y digo después del diluvio porque antes del diluvio hubo maldiciones muchas en generaciones de parte de Dios por la maldad de los seres humanos, al punto que Dios exterminó con toda la raza humana excepto a Noé, sus hijos y sus esposas. Y Dios empezó otra vez de cero. Empezó con la única familia que había sobre la faz de la tierra, Noé. Y en eso estamos aquí. A ver, Génesis capítulo 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Así que fíjense que aquí hay un énfasis en Cam y en Canaán, aún antes de empezarnos a decir a nosotros todas las descendencias de Sem, de Jafet. Ya Dios hace un énfasis en Cam y un nieto de Noé, Canaán. ¿Por qué razón? Por lo que acontece aquí en este pasaje bíblico. El versículo 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba desnudo en medio de su tienda. Muy interesante esto, ¿no? Que el hombre perfecto en todas sus generaciones, en caso que no lo crean, se los voy a leer.
Ve que cada vez que uno se pone a estudiar la Biblia, tienes que ir para atrás, a investigar y a seguir viendo. ¿Verdad? En Génesis capítulo 6, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, que era perfecto en todas sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y ahora lo vemos acá, en el capítulo 9, versículo 20 y 21, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto, desnudo, en medio de su tienda. ¿Cuántas enseñanzas aquí, verdad? Primeramente, cuidado con el asunto de tomar, porque te va a llevar a cosas que tú nunca pensabas que ibas a hacer. Mira, Noé, el siervo de Dios, el perfecto, ahora está aquí desnudo delante de su tienda, dentro de su tienda, desnudo. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo, porque a pesar que Noé cometió este error, es que la palabra es tan profunda, ¿no? Y nos lleva a tantas cosas. A ver, no me quiero involucrar mucho acá porque nos quedan solamente 40 minutos y tenemos mucho camino que ver en esta clase. Noten varias cosas. Primeramente, que Dios no juzga a Noé. Si usted ve con cuidado que Noé se pegó la chupada de la vida. ¿Me entienden cuando digo la chupada de qué? La borrachera de la vida. Estaba bailando la Macarena dentro de la tienda, o yo no sé qué estaba haciendo, pero se quitó toda la ropa y ella estaba desnudo. Me imagino que su esposa estaba allí, o solo estaba allí. Bueno, si usted ve con cuidado, Dios no lo juzga. Yo le voy a dar mi opinión. Noé estaba pasando una depresión horrible. Imagínese que usted se baje, esté primeramente 1 año y 2 meses dentro de un barco. Porque la gente se cree que Noé estuvo 40 días dentro del barco nada más, pero no fue así. Llovió y se abrieron las cataratas de abajo de la tierra por 40 días echando agua. Imagínense, agua de arriba y agua de abajo. ¿Ve? Si hoy en día el agua de arriba nada más hace tanta inundación, imagínense que Dios abrió las cataratas. ¿Usted no cree que hay agua abajo de la tierra? Hay países de desierto que viven por las cantidades de agua que tienen abajo, pozos de agua que tienen abajo. Y Dios abrió esas cataratas, inundó el mundo, y Noé ahora se baja en el monte de Ararat con su familia y camina 1 milla y no ve a nadie. Camina 2 y no ve a nadie. No hay un primo, no hay un entenado, no hay nadie. El hombre se deprimió, mi opinión, y cayó en este asunto. Algunos dicen, bueno, en el Antiguo Testamento no había ley, y si no hay ley, no hay pecado. Porque todavía la ley no se le viene a dar la prohibición de emborracharse, etc. Esa es una explicación. Yo voy a dar la mía. Lo que yo pienso es que Dios vio su corazón, Dios vio la depresión que estaba pasando, y hay veces no, casi siempre, por no decir siempre, porque no podemos meter a Dios en un cuadrito y decir siempre es así. No, casi siempre Dios juzga a la persona por las razones que hacen las cosas. ¿Por qué razón hiciste esto? ¿Por qué Tamar se disfrazó de ramera? ¿Por qué Judá tuvo una intimidad con ella? ¿Me siguen? ¿Me entienden ustedes que han leído esa historia bíblica? ¿Y por qué Dios escoge al hijo de esa relación, Fares, para que fuera la descendencia de David, etcétera, la descendencia de Cristo? Bueno, cuando llegamos al cielo se lo puede preguntar al Señor, porque yo no te lo puedo contestar. Pero lo que sí sé es que Dios lo hizo. Pero lo que yo puedo decirle es que hay veces que Dios va más allá de la acción. Dios va a la intención de la persona. Y Dios vio lo que pasó con Noé. Pero la enseñanza principal que vemos aquí, es que nunca Noé se volvió a emborrachar. ¿Correcto? Y yo creo que si una persona comete un pecado y se arrepiente, Dios lo perdona, ¿verdad? Porque no vemos en el capítulo 10, Noé está profetizando. Capítulo 9 se pega la borrachera. En el capítulo 10 está profetizando. ¿Quiere otro ejemplo?
¿Pedro negó al Señor, sí o no? ¿Lo negó cuántas veces? Y lo negó delante de la gente, ¿no? Y lo peor de todo, lo negó delante del mismo Cristo. Cristo estaba allí cuando Pedro lo negó. Y 40 días después, ¿quién fue que predicó? ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000. ¿Por qué? Porque salió fuera y lloró amargamente. ¿Sí o no? ¿Se arrepintió? ¿Y por qué están estas cosas en la Biblia? ¿No sería mejor que Dios nos las pusiera? Y viéramos un Pedro perfecto y un Abraham perfecto. Y aún Noé, fíjense que Noé fue perfecto en todas sus generaciones y aquí, como dicen los mexicanos, la regó. ¿Qué nos está enseñando Dios? Que ninguno nos merecemos ni el cielo ni todo lo que Él ha hecho por nosotros. Que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Estoy predicando un mensaje ahora. No me gusta cuando estoy predicando un mensaje decirlo en las clases porque, bueno, como estas son cosas de Dios, pues no importa lo que se piense de mí. ¿Ve? Estoy predicando un mensaje titulado Cosas que Dios nunca ha visto ni va a ver. Cosas que Dios nunca ha visto ni va a ver. ¿Y qué cosa Dios nunca ha visto? Un problema que no pueda resolver. ¿Qué cosa Dios nunca ha visto? Un pecador que no pueda cambiar y transformar. ¿Qué cosa Dios nunca ha visto? Un cristiano que nunca peque. Pero si eres verdaderamente cristiano y tristemente pecas o caes, arrepiéntate. Y arrepiéntate significa que no lo vas a hacer más. Y aquí lo vemos en este pasaje. Y vemos aquí que aquí ahora cae una maldición. El versículo 22, estamos en Génesis 9, 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Así que Cam vio a su padre desnudo, borracho, y no lo cubrió, sino se burló. Algunos han interpretado otras cosas peores de este pasaje, pero yo no quiero meterme en cosas que no están escritas aquí. Pero lo único que yo sé es que algo muy serio tiene que haber hecho Cam y tiene que haber hecho Canaán para que Dios los maldijera en el versículo 24 y despertó Noé de su embriaguez. Así que esta fue una embriaguez seria. Esto no fue, tú sabes, nada más que un vasito de vino para ponerse alegre. No. Esto fue cosa seria. Hasta que se quedó dormido y se le pasó y supo lo que había hecho su hijo más joven. ¿Ok? Que recuérdense que el nieto también se le llama hijo. Y aquí, a mi opinión, se está refiriendo a Canaán. Y dice, y maldito sea Canaán. La primera maldición después del diluvio. Aquí está. ¿Ok? Así que vemos aquí que aquí hay ahora una descendencia de Cam y una descendencia de Canaán que arrastró la maldición. ¿Notaron eso? Porque esto es importante. Vamos a seguir la línea de esta raza, de esta gente a través de la Biblia hasta llegar a los samaritanos. Fíjense que estos son los primeros maldecidos. Y ya me adelanto para decir esto. Los samaritanos son descendientes de Cam y de Canaán. Y arrastran una maldición por cientos de años. Los vamos a ver idólatras, los vamos a ver que adoraban ídolos, que quemaban a sus hijos vivos. Todo eso lo vamos a ver. Y miren, vamos a la prueba, vamos a la evidencia, capítulo 10 de Génesis. Capítulo 10 de Génesis, vamos al versículo número 6. Y los hijos de Cam, Cus. Mantenga esos dos nombres. Hijo de Cam, Cus. Nos vamos al versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod. ¿Me está siguiendo? Así que vemos que Cus viene siendo un nieto de Noé y Nimrod un bisnieto de Noé. Y yo creo que algunos de ustedes que ya tomaron las dispensaciones, esa clase, ya saben para dónde vamos.
Y el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Sabía usted quién construyó la torre de Babel? Un bisnieto de Noé llamado Nimrod, hijo de Cush, hijo de Cam. Así que aquí vemos ya el arrastre de la maldición. Donde Nimrod se hizo la torre de Babel para llegar al cielo y ser adorado como un dios. Ahí ya vemos el arrastre de la maldición. La idolatría. El rompimiento de los dos primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nimrod, no te hagas pasar por un dios, porque tú no eres Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes. Así que son dos cosas diferentes. Pero son los dos primeros mandamientos. No te des dioses ajenos. En nuestra casa, dioses que sean de otras personas, no las tengamos. Y fíjense cómo es Dios. Porque alguien pueda decir, ok, yo no voy a tener dioses ajenos, yo me voy a hacer mi propio Dios. Mi propio Dios. Me voy a hacer un árbol que sea Dios, una imagen, etc. Entonces, no te harás imágenes, sino las adorarás. Es la palabra que significa ahí, no las honrarás. Pero fíjense que Dios usó un término más blando, que adorarás, sino no las honrarás, porque Dios no quiere ni que las honres, ni que le dé respeto a ídolos, a imágenes. Y vemos aquí, que aquí viene el arrastre del linaje de Cam y de Canaán, y otra vez los samaritanos de ahí vienen. Así que vamos a ver la evidencia de eso. Ya nos vamos ya a Segunda de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer aquí bastantes versículos, unos cuantos versículos muy importantes. ¿Por qué es que los samaritanos, de dónde vienen? ¿A dónde vienen los samaritanos? ¿Por qué están allí en Israel? ¿Por qué están allí en la parte del norte de Israel, en Samaria? ¿Cómo vinieron a parar allí? Segunda de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer versículos salteados. Voy a tratar de ir bien rápido para poder cubrir todo esto. Estamos estudiando la tercera experiencia del Espíritu Santo, ¿ok? Cómo los samaritanos recibieron el Espíritu Santo, de a dónde vienen y por qué. ¿Por qué Dios quiso que ellos fueran los primeros gentiles que recibieran el Espíritu Santo? ¿Por qué? La razón. Es más, se la voy a dar ya. Usualmente cuando uno da clase o cuando uno enseña, el punto principal uno quiere aclararlo al final, pero lo voy a decir desde aquí para que ya nuestra mente se vaya entendiendo esto. Los samaritanos son los primeros gentiles que reciben el Espíritu Santo. Usualmente, cuando se estudia la Biblia, pensamos que los primeros gentiles que reciben el Espíritu Santo es Cornelio, allá en Hechos capítulo 10. No. Los primeros gentiles son los samaritanos, porque son descendientes de Cam y de Canaán. Y los primeros maldecidos fue la descendencia de Cam y de Canaán. Y los primeros gentiles bendecidos son los samaritanos. Y ahí se rompe la maldición de generaciones. Los primeros maldecidos ahora son los primeros bendecidos. Porque Cristo vira todo al revés. Y Cristo quería mostrar su poder. Que todas esas generaciones de cientos y cientos de años de idolatría, de maldición, de no conocer a Dios, ahora son los primeros gentiles que Dios le permite recibir a Dios. ¿Cómo la ven, hermano? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por lo que hizo? Amén. Muy bien, y aquí vamos. A ver, ¿de dónde salieron los samaritanos? Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. 3 años de invasión. ¿A dónde? A lo que es el pueblo de Israel, la parte norte de Israel.
Y después de esta invasión que Dios los entregó en manos de los asirios, las 10 tribus del norte de Israel quedaron en manos de los asirios, y vamos a ver lo que hicieron los asirios con ellos. Y solo queda en Israel lo que es la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, pero toda la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, y también levitas que estaban en el templo. Pero como el única área que quedó en Israel ahora después que el rey de Asiria se llevó a 10 tribus cautivas, la única área que quedó es Judea. Y de ahí es como que empieza a pintar a este nombre de judíos. Judea y judío. Más adelante, 400 años después, Segunda de Reyes capítulo 17, que el rey de Asiria lleva a las 10 tribus cautivas, pasan 400 años, y 400 años después, Judea. ¿Quiénes estaban en Judea? Habían algunos israelitas de las 10 tribus que escaparon de los asirios y se fueron hacia Judea. Habían levitas, habían benjamitas, pero como estaban ahora en Judea, llegó Nabucodonosor y los llevó cautivos, destruyó el templo, y ahí, como los que se llevaron cautivos eran de Judea, en el cautiverio es que empieza primeramente a oírse el nombre de judíos, porque descienden de la tribu de Judá, y a la tribu de Judá se le entregó esa área del país que se llama Judea. Entonces, todos los que Nabucodonosor se lleva, que eran israelitas también, que de las 10 tribus que escaparon del rey de Asiria, que eran benjamitas, descendientes de Benjamín, que eran levitas, porque en el templo que estaba en Jerusalén, y por 400 años, después que el rey de Asiria se llevó a las 10 tribus cautivas, por 400 años hubieron sacrificios, por 400 años y estuvo el templo, hasta que Nabucodonosor lo destruyó, ¿verdad? El templo de Salomón lo destruyó. Entonces se lleva a Judea cautiva, y entonces ahí es que empieza el nombre de judíos. Así que primero se llamaron hebreos. Primero se llamaron semitas, descendientes de Sem. Después se llamaron hebreos, descendientes de Heber. Después se llamaron israelitas. Después se llamaron judíos hasta el día de hoy, que se llaman israelitas y judíos. Pero también Pablo dice, yo soy hebreo de los hebreos, y todavía el linaje hebreo se utiliza ese término para hablar de los israelitas. Bueno, tema para otro día, para profundizar en ello otro día. Así que aquí vemos que el rey de Asiria se lleva, versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Miren lo que hizo Israel, versículo 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 13. Y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Versículo 14, Segunda de Reyes 17:14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová. Versículo 16.
Segunda de Reyes 17:16. Dejando todos los mandamientos de Jehová su Dios, e hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron, versículo 17, pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, quemaron a sus babies y se los sacrificaron a dioses, a demonios, y se hicieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y lo provocaron a ira. Damos la vuelta a la página, versículo 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente ¿de dónde? Otra vez. ¿Quién fundió Babilonia? ¿Y Nimrod quién fue su papá? Dígame quién fue su papá. Cus. ¿Y quién fue su abuelo? ¿Y quién fue su bisabuelo? Noé. Así mismo, entonces trajo gente descendiente de Nimrod. ¿Y de dónde? Y de Cuta, y de Aba. Todos estos son descendientes de Nimrod. Y de Amat, y de Sarfadaín. Y los puso en las ciudades de Samaria. ¿Ya aprendieron, hermano? ¿De dónde salieron los samaritanos? ¿Ven por qué tuvimos que ir hasta atrás y hasta atrás? Para ver esto. ¿Por qué Dios escogió a los samaritanos como los primeros gentiles? Porque recuérdense que en Pentecostés no son gentiles, son israelitas. En Hechos capítulo 4, versículo 31, no son israelitas. Pero ahora viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre gentiles. ¿Y a quiénes escoge Dios? A los primeros que traen un arrastre de maldición. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros traíamos un arrastre de maldición. ¿O eran angelitos todos ustedes? ¿O ustedes que me están viendo a mí, no traías un arrastre de maldición? Y cuando aceptaste a Cristo, ¿no rompió Cristo con su sangre el arrastre de tu maldición? Y ahora, ¿qué brindas tú a tus hijos en Cristo Jesús? La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que aquí vemos, hermanos, sigamos leyendo un poquitito más. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24, leámoslo otra vez, ¿ok? Así que vimos que cuando Noé sale del arca, se emborracha, eso causa una maldición sobre Cam y sobre Canaán. Vemos que Cam tiene un hijo llamado Cus, Cus tiene un hijo llamado Nimrod, y Nimrod es el que construye la tierra de Babel, y ahí vemos que ya empieza a funcionar la maldición de Cam y de Canaán sobre Nimrod, que quiere ser el primer Dios, el primer emperador del mundo, ser adorado como un Dios, y de ahí a transmitirse de generación en generación, hasta, fíjense que Segunda de Reyes es el año 726, vamos, para que la matemática salga fácil, es el año 700 antes de Cristo, y el asunto de la Torre de Babel viene siendo en el año 4000 antes de Cristo. Han pasado 3300 años, 3300 años de maldición, y vemos que el Espíritu Santo cae sobre los samaritanos en el año 33, posiblemente 43, 10 años. Lo de Samaria posiblemente acontece 10 años después de Pentecostés. Así que estamos hablando, hermanos míos, de 4040 años de maldición. ¿Y qué nos enseña el Señor?
lo que hace su Espíritu Santo. Los maldecidos ahora son bendecidos. ¿Y por qué está esa lección en la Biblia? Porque tiene que ver contigo. No traíamos un arrastre nosotros de generaciones de maldición. Y cuando aceptaste a Cristo, Cristo rompió con esas cadenas de maldición. Démosle otro aplauso al Señor. Aquí la gloria y la honra al Señor. Muy bien, sigamos leyendo un poquitito más de Segunda de Reyes capítulo 17. ¿Ves? Versículo 24 otra vez. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Serfaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugares de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Así que esto es el año 727 antes de Cristo. Y ahora toda aquella área del norte del país de Israel que Dios le entregó, cayó en manos de los samaritanos. Y si seguimos adelante en la historia, 770 años después, el emperador Tito invadió a todo Israel y los israelitas fueron esparcidos por el mundo, por todas partes del mundo, pero estaba profetizado que regresarían. Y ahí están otra vez. Estuvieron esparcidos por el mundo desde el año 70 hasta el año 1948-49, donde empezaron a regresar. ¡Wow! ¿Cuántos años? Del año 70 hasta el año 1948-49, ¿cuántos años alguien puede calcular? 1800 y pico de años, regados por todo el mundo. Y Dios los hizo regresar. Muy bien. Así que vemos aquí el capítulo 2 de Reyes 17, versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses. Así que ¿qué hicieron los samaritanos? Aquí te lo estamos leyendo. Pero cada nación se hizo sus dioses. Todas estas naciones sacaron, el rey de Siria sacó a los israelitas y en la tierra de ellos trajo todas estas naciones. ¿Y qué hicieron estas naciones? Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en sus templos, de los lugares altos que habían hecho los hijos de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaban. Versículo 30. Los de Babilonia. ¿Quién fundó Babilonia otra vez? ¿Y cómo se llamaba el papá de Nimrod? Cush. ¿Quién fundó Babilonia otra vez? ¿Y cómo se llamaba el papá? Nimrod fundó Babilonia y su padre Cush. ¿Y el papá de Cush cómo se llamaba? Cam. ¿Y el papá de Cam cómo se llamaba? Noé. Así que Nimrod, de donde salió Babilonia, es bisnieto de Noé. Y yo se lo he hecho repetir para asegurarme de que ustedes se recuerden de eso. ¿Ok? Si pregunta, ¿quién pregunta, hermanos? Vamos a esperar que venga el micrófono. Sigo leyendo, dice el versículo 30. Y los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y en otras palabras, sus dioses. Versículo 31, los hebeos hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 32, temían a Jehová. No. Aquí dice que temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes en los lugares altos que sacrificaban. Versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses. ¿Conoce usted alguna religión que dice que temen a Dios y están llenos de dioses? Llenos de ídolos. ¿Y cómo Dios ve esto? Mire cómo Dios ve esto. Mire cómo Dios ve esto. Versículo 41. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 41. Así temieron a Jehová aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Así que esta es la trayectoria de los samaritanos. Muy bien, a ver, hermano.
cuando Noé le dice que maldice a Canaán, es por eso que Josué saca a los cananeos de ahí. Exacto. Esa tierra se fue entregada a la descendencia de Canaán. Y ya después, cuando Dios le entrega a Israel esa tierra, en los tiempos de Josué, correctamente, los cananeos son sacados de ahí y el pueblo de Israel hereda esa tierra. Correcto, esa apreciación. Muy bien. Pastor. Sí. A ver. Luis Pérez le manda bendiciones y dice shalom, shalom. Shalom, La hermano. hermana Antonia Flores, buenas noches, mi pastor Aquiles, que Dios le bendiga, le guarde y bendiciendo, Amén. siervo de Dios. Bendiciones. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Sí, pero Jesucristo rompió la maldición. Amén. Y luego dice Can y Noé. Amén. Hermana. Cristo rompió la maldición. Esa es la idea de este pasaje. Mire, hubiéramos podido leer Hechos capítulo 8, yo me hubiera centrado ahí, le hubiera dado la explicación de los samaritanos, pero a ver, ¿cuántos de ustedes no sabían de dónde salieron los samaritanos? Algunos de ustedes sabían, pero otros no. A ver, levante la mano, ¿cuántos no sabían? Qué bueno, que aprendimos algo hoy. Gloria a Dios. Muy bien, ahora seguimos adelante en Hechos capítulo 8. A ver si no se me escapa algo importante. Muy bien, sí. Nos vamos a Juan capítulo 4 primero. Juan capítulo 4, para ver qué acontecía, cómo veían los israelitas, y nos quedan 15 minutos nada más, cómo veían los israelitas, los samaritanos, cómo los veían, cuál era el ambiente del pueblo de Dios, de Israel, con los samaritanos, en los tiempos de Cristo. Vamos a leerlo, vamos a verlo. Así que vemos que después del diluvio, que se calcula que el diluvio fue 4000 años antes de Cristo, se calcula eso, es un cálculo, nadie con exactitud sabe. Pero pasan 4000 años hasta Cristo, y llega Cristo, tiene 33 años de edad el Señor, cuando está con su cuerpo humano ministrando. Son 4033 años. Y vamos a ver dónde están los samaritanos. En Juan capítulo 4, versículo 7 dice, a ver un segundo, versículo 4. Juan capítulo 4, versículo 4, para empezar, dice así, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, porque Samaria es un área. Samaria no es solo una ciudad. Es un área en Israel y tiene diferentes ciudades. Y aquí vemos que el Señor vino a una de esas ciudades. Vino pues, versículo 5, a una de las ciudades de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo que estaba allí. Y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 9, que es el versículo clave aquí. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? ¿Cómo supo que era judío? Si no lo conocía. Por el vestuario, por la forma de actuar, la forma de hablar, exacto. La mujer samaritana, si usted oye un cubano hablar y no sabe quién es, vamos a ponerlo negrito, un negrito, y empieza a hablar, y ese es cubano. ¿Usted conoce que es cubano? Los mexicanos conocen que es cubano, vaya sin verlo, vaya, aunque esté en un cuarto escondido. Y un argentino, un argentino, ¿qué pasó? Pibe, che, Y si un argentino y un mexicano sabe que es mexicano, especialmente si es del Distrito Federal, si es de México, de la Ciudad de México, se sabe, un mexicano de Guadalajara y oye a uno de México, del Distrito Federal, ¿sabe que de dónde es? Bueno, pues aquí por esto
No, pero la mayoría tienen acento, no sé que sea muy educado, no caído. Ah, no, tú eres del DF. Bueno, es que tú eres el único. Tú eres el único. Bueno, a ver, que nos quedan unos poquitos minutos nada más. La mujer, para acá, regresen aquí. El capítulo 4, versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos, aclara el apóstol Juan, y samaritanos no se trataban entre sí. Así que ¿cuál era el ambiente entre samaritanos y judíos? No se llevaban. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla del pozo y es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo número 13. Jesús le respondió y le dijo, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer dejó el cántaro y salió corriendo para Samaria y empezó a predicar, y fue la mujer la primera predicadora. Y los samaritanos le creyeron. La despreciada que caminó 3 kilómetros fuera de Samaria al pozo que estaba afuera porque no podía lavar su ropa, no podía buscar agua de beber en los pozos. Había 3 pozos en Samaria y 4 fuentes de agua, y allí no podía sacarla porque había sido divorciada 5 veces, era despreciada, y ahora tuvo un encuentro con Cristo y va para allá y los samaritanos le creen. Qué tremendo, ¿eh? ¿Qué nos está enseñando aquí Cristo? Que Él rompe la maldición. Y ahora en Hechos capítulo 8, ya regresamos ahí para terminar, en los 5 minutitos que nos quedan, vemos aquí, leemos la palabra, Hechos capítulo 8, versículo de 4 en adelante, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Están conmigo? Hechos 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos. ¿Cómo estaban los samaritanos? ¿Llenos de qué? De espíritus inmundos. 4.033 años de idolatría, de demonios, de maldiciones. Y dice la Biblia, cuando oyeron a Cristo, los espíritus inmundos salían, esto dando grandes gozos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 14. Cuando los apóstoles, estamos en Hechos 8, los que están sintonizando, Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15, los cuales habiendo venido oraban por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Así que vemos aquí ahora que la bendición del Señor cae sobre los samaritanos, recibiendo la promesa del bautismo y la llenura del Espíritu Santo, y se rompen aquellas cadenas de maldición sobre las vidas y sobre los samaritanos, para la gloria de Dios. Amén y amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo? A ver, espérame para que venga el micrófono, por favor. Para eso los conseguimos en el nombre de Cristo Jesús. A ver. Y nos quedamos que de dónde era, Chilango, o de dónde, qué pasó, quedó grabado. A ver. Ok, como complemento, aquí el versículo 16 dice, el 17 dice que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, pero el versículo 16 también nos da un pequeño detallito, dice, porque aún no habían descendido sobre
sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahí en el versículo 16 nos está diciendo que los de Samaria empezaban a tener un cambio, una conversión con el Señor antes de recibir Así mismo es. completamente. Así mismo es, porque este asunto de recibir el Espíritu Santo no siempre pasa de un tirón. Hay gente que, vamos a ver en las experiencias del Espíritu Santo, que hay gente que acepta a Cristo y tiene una experiencia con el Espíritu Santo inmediata. Pero hay otros que es un proceso. Primeramente, hoy en la palabra, Dios empieza a tratar con ellos, y como hemos visto aquí con los samaritanos, y ya vienen los apóstoles, imponen manos y reciben el Espíritu Santo. Y Dios rompe las cadenas de maldición que ellos tenían. Así que, ¿alguien quiere aportar algo más? Aquí hay otra mano. Nos quedan unos 4 minutitos y terminamos en esta noche. Sí, yo quería saber si, porque yo ya he escuchado de que el don de lenguas, o sea que todos podemos ser bautizados, pero aquí también no entra la parte de que tiene que haber interpretación de la lengua, no. Bueno, es que ya que ese es un tema, a ver, es una pregunta muy buena y se necesita una clase para eso que la vamos a dar, pero te voy a contestar lo más breve que puedo. La Biblia dice que hay diferentes géneros de lengua, diferentes. Unos es una lengua angelical que nadie entiende, pero es un idioma de adoración y de alabanza a Dios, para edificación personal. Eso está en 1 Corintios capítulo 14, por si alguien lo quiere estudiar. Okay. Luego está el don de lengua, que es profético, donde una persona habla en lengua y otro que tiene el don de interpretación interpreta ese idioma, esa lengua y el mensaje de Dios. Y en el caso de Pentecostés, las personas que estaban presentes habían nacido en otros países y hablaban otras lenguas, y los apóstoles, los 120, recibieron el don de lengua y hablaban los idiomas de las personas que estaban allí. Y eso fue lo que los maravilló a ellos. Es para dar un ejemplo, como a mí me pasó hace tiempo, a ver, me quedan 2 minutos, que yo empecé en un servicio a adorar a Dios en lengua y había una persona allí cerca, Armenia. Había una persona armenia allí presente. Y cuando yo estuve hablando esas lenguas, esta persona armenia vino, se arrodilló, se entregó a Cristo y me dijo a mí que yo estaba hablando en armenio y que él había oído el mensaje de Cristo en lo que yo estaba diciendo en armenio. Yo no hablo armenio, ni sé nada de armenio, ni nunca jamás me ha pasado eso. Fue una sola vez en mi vida que me pasó. Entonces hay diferentes formas y diferentes géneros de lengua, y eso los vamos a estudiar en detalles en las próximas clases. Así que tengan un poquito de paciencia conmigo para enseñarle eso muy bien, pero ya por el momento que usted sepa que hay diferentes tipos de lenguas y diferentes propósitos de ese. He escuchado en varias ocasiones que personas, sí, hermanos que hablan en lengua, pero nunca he escuchado que alguien interprete. Pues es que esas lenguas seguro que son de alabanza o de intercesión, de oración. ¿Ok? Así que tenemos que ser muy breves, nos queda un minutito nada más y ya habíamos abierto otro tema que se requiere mucho tiempo. Yo he leído un libro de la doctora Brown que se llama, que vino a dar liberación a los cautivos, y ella allí en un párrafo dice de que hay que tener cuidado porque a veces puede haber hermanos que en vez de estar diciendo, puede estar blasfemando, y como no hay nadie quien interprete, que hay que tener cuidado. Es lo que yo leí en ese libro. Muy bien, hermana. Otra vez, si me hubiera hecho esta pregunta media hora atrás, pudiera contestarle con más detalles. Pero ahorita, por el momento, lo único que le puedo decir es que la Biblia nos dice a nosotros que hay diferentes dones de lengua. Uno son que la persona que está hablando recibe ese don, está hablando un lenguaje que otro entiende.
Luego está el don de lengua que una persona habla y otro interpreta. Y luego está el don de lengua que nadie entiende porque es un lenguaje angelical de oración y de intercesión. Pero con relación a eso que usted acaba de decir, y otra vez, este es un tema que tiene muchas cosas que tenemos que estudiar. Satanás imita todos los dones. Satanás imita el don de sanidad, imita el don de lengua, porque yo he visto gente endemoniada hablar en lenguas. Yo lo he visto. Cuando me ha tocado orar por personas que tienen demonios y he orado por ellos para que Dios los liberte, he visto algunos casos donde el endemoniado empieza a hablar en lenguas. Porque Satanás va a imitar todas las cosas de Dios, pero está lo real, lo genuino que vemos en la Escritura. Espero que esto le haya ayudado un poquitito por el momento. A ver, creo que veo una mano, pero rápido, pastora. Sí, le queda un minuto, pastora. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Tenemos más saludos. Pastor Sandy Flores le manda saludos desde Downey, California. Ana Vaca le manda saludos desde Dodge City. Saludos al pastor. De vuelta, de nuevo Antonia Flores manda amén, amén. Dios nos diferentes dones, todos a todos los da iguales. Ser pacientes para el propósito de Dios. Amén. Buenas noches a todos mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Pastora, por favor, quiero que usted dé su aporte. Llévele el micrófono. Acláralo un poquito más, por favor. Estoy seguro que tu aporte es valioso. Como la hermana estaba diciendo, es importante que sepamos que no todas las literaturas que se nos ofrecen en el mercado van a hablar cosas que realmente están basadas en la palabra de Dios. Muchos, a través de experiencias negativas, se basan en escribir cosas que realmente no apoyan la palabra y a veces pueden causar confusión. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, es cierto, como dijo ahorita el pastor, hay gente que no está hablando con lenguas angelicales, sino lenguas demoníacas, pero el mismo espíritu te va a decir, esto no es de Dios, pero es estar en el espíritu, es tener una convivencia, una relación con el Señor, lo que te va a hacer diferenciar las cosas, no un libro, porque realmente un libro puede ser basado sobre lo que una cosa personal o algo que la persona vivió y no necesariamente de la palabra. Sí, esto es un tema profundo que... Es cristiana y todo su libro yo voy leyendo. Hay que buscar en los libros y todo lo que ella pone, cada cosa que ella va diciendo, dice que yo comienzo a buscar y así está como en la palabra. Por eso es que yo he leído ese libro, porque todo lo que, si está aquí y yo lo veo y lo leo, digo yo sí. Ajá. Bueno, amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por lo que hemos estudiado, tu bendición sobre nuestras vidas, Señor, y cómo pasamos por el libro de los Hechos y vemos esta experiencia gloriosa, bellas, con la persona del Espíritu Santo. Y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.